presidente Alonso Osorio para que haga una introducción a este conversatorio que está siendo transmitido y grabado. Esa era la intención, está siendo transmitido de manera directa y grabado por diferentes medios. Saludar al periodista Jaime Franco, al periodista Solarte, desde luego felicitarlos por el Día del Periodista, que también está transmitiendo de manera directa para el municipio de Quendamó, Cajibío, Morales, de manera directa. Compañero Alonso, inicie pues este conversatorio. Muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas presentes en este conversatorio que se me hace a mí debería ser lo normal en esta época electoral. Los partidos deberían estar preocupados por tocar temas cruciales para el Cauca, si se quiere para Colombia. En este caso, esta lista, que es una lista vinculada al sector productivo, no solo por las personas que la componen, productores directos, sino por casos como el de Susan Solano, ambientalista vinculada al sector estudiantil desde hace mucho tiempo, y el doctor Nelson Paz, que también ha estado vinculado a la producción porque se ha dedicado a investigar sobre estos temas cruciales para el departamento del Cauca. Saludarlos a todos los candidatos y a Susan y decirles que como responsable hoy o corresponsable del Partido de Dignidad y Compromiso en el Cauca, tengo que decir que he estado en muchas campañas. Yo he estado de candidato, todas las he perdido, pero quiero decir que soy testigo de esta excepcional lista. Es decir, si el Cauca entiende en qué momento vivimos, debería saber que esta lista es la mejor lista que tiene el Cauca. Yo escribí la semana pasada una columna que terminé diciendo que a esta lista que la expulsen, que no creo que todos puedan decir lo mismo. Muchos investigados, otros condenados en primera instancia, otros que aunque ni lo uno ni lo otro, sí uno entra en sospecha porque tanta plata, tanto derroche, tanta cohesión, porque es que pasa como con las brujas, o los brujos también. Uno escucha por todas partes que hay cohesión, que obligan a los empleados a llevar gente a las reuniones, que los obligan a enviar cédulas de ciudadanía, cosa que es delito. Pues desafortunadamente todo el mundo lo conocemos, pero demostrarlo es difícil, pero sabemos que así es. Pero creo que esta lista va más allá de todas las intrigas. Estoy seguro que cualquiera que sea electo o electa nos representará con excelencia, sobre todo porque es una lista que, como decía el doctor Juan Carlos Maya, trabaja en equipo, y puedo decirles que en Dignidad y Compromiso está el mejor equipo del Cauca. Si ustedes quieren saber del tema del agro, hay gente que está en eso y es especialista. Si quieren saber de ingeniería de minas, si se quiere saber del tema ambiental, tenemos un equipo de excelencia. Si quieren saber del centro histórico, si quieren saber de papa, aquí estaba en Olivo Perapán, si quieren saber de café, aquí está Manuel Ramos, si quieren saber del tema bancario, pero sobre todo que ninguno de nosotros cobra por hacer esto, por hacer estas asesorías. En ese sentido, creo que el Cauca tiene unas joyas al frente de esta lista. Creo yo que es nuestro deber patriótico, si se quiere, impulsarlos, pero impulsarlos es una cosa concreta.
es salir todos a conseguir votos, porque sin votos no llegamos. Podemos tener la mejor intención, podemos tener la mayor comprensión, podemos entender que son los más honrados y los más transparentes, pero si nos quedamos en eso, pues con eso no se gana. Neymar lo conozco de años, ha sido un luchador del café. Susan pues también, toda esa gente del proceso, lo mismo con Nelson, el mismo Reuter que está por llegar, productor de leche, gestor turístico en Puracé. Yo creo que el Cauca se pierde mucho si no sacamos avante esta lista. Pues los dejo con esas reflexiones, les agradezco la atención y consideremos como lo más normal que en esta época, ojalá el doctor Nelson lo ha insistido muchas veces y Reuter, debería hacerse un debate con todos los candidatos, porque hay gente que, desde que yo le conozco la propaganda de hace un mes, únicamente pone el número y el nombre, no ven ninguna propuesta y tienen realmente ningún proceso. Muchas gracias a todos y entonces seguimos adelante. Le damos la bienvenida al líder Reuter Melenje, líder campesino, indígena también, con Grupo Puracé, fue aspirante a la alcaldía de Puracé, muy dedicado al sector agropecuario, especialmente al lechero, a los productos lácteos y demás. Le damos la bienvenida. Como esto se está transmitiendo de manera directa, lo que se quiere es que los varios municipios que nos están viendo, es preguntarle a cada uno de los aspirantes de la lista de Dignidad y Compromiso por qué tomaron la decisión de asumir esa responsabilidad grupal de aspirar a la Cámara de Representantes. Entonces uno podría decir que la primera que debe contestar es las damas. Le preguntaríamos a Susan ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le llamó la atención? Cuéntenle a los caucanos, a todos donde la están viendo en diferentes municipios, ¿cierto? ¿Por qué esa aspiración acá? Bueno, primero pues saludar el espacio. Les agradezco a las personas que están viendo esto en vivo, a las personas que están aquí presentes. La razón por la cual tomé la decisión es porque pues vi transparencia, vi que realmente no había nada oculto, no habían dineros raros. Me encontré con la fortuna de que me dijeran: Susan, aquí vas a ser libre de actuar como mejor te parezca, simplemente sigue los principios del partido. Y seguir principios y valores es lo que nos han enseñado a todos desde chiquitos en la casa. Entonces dije: no, yo soy experta en eso no tengo maestría, tengo un doctorado. Y dije: me gusta la idea. Eso, y que digamos que antiguas promesas con amigos que tal vez ya no nos acompañan me llevaron a aceptar este reto, porque en algún momento de nuestras vidas nos prometimos seguir en la lucha, no abandonar lo que tanto defendíamos, lo público, a la gente, los derechos humanos, y todo eso me llevó a tomar esta decisión. Acompañarnos en Dignidad y Compromiso, de ir a Cámara, ¿qué lo animó? Bien, muy buena tarde para todos. Saludarlos a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy y a las personas que nos están viendo en este momento en los diferentes municipios del departamento. Antes que nada me presento, mi nombre es Reuter Melenje, orgullosamente indígena del resguardo de Coconut. ¿Por qué decidí aceptar este reto? Porque primero hay que tener sentido de pertenencia.
Para uno asumir estas responsabilidades le tiene que doler el departamento. Porque a lo que nos estamos enfrentando no es nada fácil ni no es nada diferente a lo que la cultura payanesa ha enfrentado antes. Si hoy nos encontramos, por ejemplo, en nuestro panorama político, nos damos cuenta de que se presentan las mismas castas políticas, con los mismos esquemas. Eso sí, calculadamente han colocado a diferentes perfiles. Pero en teoría no, en la práctica sigue siendo lo mismo. Y entonces nos encontramos de que aquí muchas personas, muchos candidatos, muchos partidos, que cada 4 años deciden pues apostarse o apostillarse donde mejor les convenga. A mí me causa mucha curiosidad ver, por ejemplo, personas que siempre han estado con el tradicionalismo y de un tiempo para acá se volvieron progresistas, por ejemplo. Y se volvieron progresistas por un interés particular, no porque les doliera el pueblo, el departamento. Y son múltiples las razones. Nos damos cuenta de que hay una desaceleración en la economía del país y en el Cauca no se diga. Ahora bien, lo hago porque como indígena creo que mientras nosotros sigamos peleando, indígenas por un lado, negritudes por el otro, campesinos por el otro, pero que no se pelee por un objetivo en común, el departamento nunca lo podemos proyectar como debería de ser. Gracias. Muchísimas gracias, Roger. Yo como el tiempo en radio y en televisión es rápido, entonces yo le voy a pedir a los compañeros panelistas, como lo estamos transmitiendo en televisión y en radio, y esto es, el tiempo es rapidísimo, entonces vamos a pedir que sean lo más breve posible porque hay unas 2 o 3 preguntas adicionales más. Le preguntaríamos a Neiva cuál fue su sentido. Usted es un campesino, productor, cafetero, muy dedicado a su finca, muy dedicado a las luchas cafeteras. ¿Qué lo animó? Muy buena tarde. Yo quiero iniciar saludar y felicitar a los señores periodistas aquí presentes en su día. Yo quiero hacer una breve reseña. Yo soy un campesino nacido en Cafetales. Desde muy joven me ha gustado el tema de la dirigencia, de ser un líder y poder destacar esas bondades y esa fortaleza que tenemos los campesinos. Desafortunadamente, a través de los años nos han dicho que participar en política es salir a votar cada 4 años. Y yo creo que la política es la esencia de poder estar, y es un derecho además, que debemos disfrutar todos los días. En ese orden me han pedido los campesinos, los caficultores, que podamos incursionar en un tema difícil como es la política, pero que también nos apasiona y que creemos que desde ahí podemos construir un Cauca posible. Mi trayectoria, les decía, estuve 8 años en el Comité Municipal de Piendamó y 8 años en el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, donde mi paso por la institucionalidad me dejó grandes enseñanzas, y construyendo un plan estratégico logramos ubicar al Cauca del 8º lugar a un 4º lugar, donde tenemos un Cauca mucho más visible y mucho más organizado. Conocedor del departamento del Cauca y dedicado en estos últimos años a hacer análisis sectoriales. ¿Qué lo animó, doctor Nelson, para meterse a eso cuando usted había tomado una decisión de que mantenía en cuarteles de invierno y más bien viendo los toros desde la barrera? ¿Qué lo animó volver otra vez?
Bueno, hubo una serie de elementos. Primero habíamos venido acompañando la lucha de los cafeteros, de los paneleros, de los finqueros, de los yuqueros, porque la situación del departamento es supremamente complicada. De 1.490.000 habitantes, estamos marcados geográficamente de 30.000 kilómetros cuadrados, con un promedio como de 50 personas por kilómetro cuadrado. La realidad es que en una ubicación de más o menos 49% de hombres y 51% de mujeres, y con una población muy alta en el sector rural. Y por eso la economía nuestra gira a partir de la agroindustria en el norte del Cauca, de la agricultura, del sector agropecuario en el centro del departamento. La realidad es que, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los campesinos en la Constitución es un paso que debería ser fundamental en este momento en las políticas públicas del departamento del Cauca. Pero usted sí va y pregunta en la administración departamental y en algunas alcaldías, no tienen ni idea de lo que ha pasado y de la potencialidad que nos da el reconocimiento constitucional de los derechos del campesinado colombiano. Eso en el marco de las políticas, pero en el marco de la producción, que habíamos venido nosotros señalando. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos compartiendo esta reunión, en la que contamos con ilustres economistas y agrónomos, mire, el departamento del Cauca está abocado a un riesgo muy grave, muy grande. Nosotros no hemos sido precisamente apóstoles del cultivo de la caña, hemos hecho críticas al cultivo de la caña por el tema de tierra, por el tema de agua, por el tema de la relación con los municipios en donde está establecido el cultivo de la caña. Pero eso no significa que también no tengamos la posibilidad, la capacidad de señalar que ese cultivo de la caña es la que nos da una participación alta en el sector agroindustrial y agropecuario del departamento, que es lo que nos da un porcentaje muy alto en las exportaciones que hacemos desde el departamento del Cauca, porque ahí generamos también azúcar, pero también generamos panela, pero también se genera papel, también se genera etanol, y ha sido el sector azucarero el que ha permitido y dio impulso para el establecimiento de la ley PAES, para el establecimiento de la zona franca, de los parques industriales, en donde hay más o menos 86 empresas formalizadas. Pero ¿qué sucede? En este momento, doctor Juan Carlos, está en un proceso muy delicado y se aproxima de pronto a la limpiación del ingenio Cabaña. Quedaría en el Cauca el ingenio Cauca y el ingenio Occidente. Pero miren, muchas veces, solo cuando se viene la avalancha del problema es cuando entramos a analizarlo. Ustedes se imaginan lo que sería perder el norte del Cauca con los problemas de inseguridad, con los problemas de orden público, con los problemas de pobreza que hay, que llegaran a tener que cerrar el ingenio Cabaña. Se calcula, según las estadísticas, de los sectores sindicales, de los sectores empresariales, de los sectores como las cámaras de comercio del norte, que tienen una estadística sobre lo que son los proveedores, lo que demandan los ingenios en términos de proveedores, de vigilancia, de ropas, de cantidad de insumos,
eso es lo que mueve mucho el comercio en la región. Pero si la situación sigue como va cada día que se va agravando, vamos a tener una situación muy riesgosa. Yo por eso había planteado que este foro no lo hiciéramos solo los 4 de esta lista, sino que hemos desafiado a que vinieran los que están metidos en las otras listas, porque es que los de las otras listas se han dedicado a poner vallas y a hacer publicidad y a comprar gente, y en eso está metida la administración departamental y la administración de muchos municipios, pero no los veo preocupándose por esta situación. El café en este momento ha tenido unos precios que no solo alegran a todas las 95.000 familias caficultoras del departamento, las tiene con una cierta comodidad, como lo que decíamos en la escuela, como la comodidad de la ranita en el agua tibia. Pero ojo, esa es una situación que es riesgosa, ojalá nos dure un resto de años, pero es dura. En estos días ha habido bajas del café y hay países que están cultivando mucho café, lo que nos va a llevar tarde y temprano a abocarnos a una situación delicada. Y si a eso le sumamos la pérdida de 10 o 12.000 empleos en el norte del Cauca por el tema del cultivo de la caña, eso es muy complejo. Por esa razón, nosotros atendimos el llamado de Sergio Fajardo, quien nos llamó y nos dijo: mire, yo tengo un especial interés en el Cauca y he hecho un plan Cauca, necesito personas con quien hacer una lista. Y le dijimos: mire, nosotros hacemos una lista así como la conformamos, sin meter otros partidos, sin meter al MIRA, que permanentemente viven rezando y engañando y dándole vueltas a la gente. Y entonces también nos motivó el hecho de que Jorge Robledo, que es nuestro candidato al Senado, es una persona que lleva 25 años haciendo presencia en el Cauca, porque Robledo ha estado en el tema de los cafeteros, en el tema de los cañeros, en el tema de los servicios públicos, en toda esa problemática que se ha llegado a llamar las dignidades agropecuarias. Ahí hemos tenido la presencia de Jorge Robledo, en contraste con los senadores que, como yo he dicho, han puesto otra vez una pantalla gigante en el Hotel San Martín para poder que los caucanos los conozcan. La realidad es que aquí todos sabemos, eso no necesitamos decirlo al discurso ni en nada nuevo. Aquí todos sabemos que hay candidatos a la Cámara que apoyan a determinados senadores a cambio de que les financien, de que les den millonadas de plata, con lo cual andar comprando el tamal con el que engañan a la gente de los pueblos. De manera que, doctor Juan Carlos, eso nos ha motivado y eso nos tiene en esta actividad. Muchísimas gracias, doctor Nelson. Sigue corriendo el tiempo en radio y televisión y entramos al conversatorio a preguntarle a cada uno de los compañeros de lista. ¿Qué le anima a Susan llegar a la Cámara de Representantes? ¿Qué le anima a presentar en la Cámara de Representantes? Porque es que se está acostumbrado a que en estas campañas políticas se habla de todo menos de lo que se va a presentar. ¿Qué le animaría a usted a presentar en la Cámara de Representantes? Usted como líder ambiental, como profesora universitaria, ¿qué le animaría a presentar en la Cámara? ¿Qué proyecto? Bueno, ¿qué proyecto me animaría a presentar a la Cámara? Tengo en mente unos proyectos que son como 3. Primero, uno anticorrupción. Yo creo que tal vez las personas que me siguen, Susan Solano en Facebook o Susan Solano 104 en Instagram, han logrado ver más o menos qué estoy tramando para presentar como proyecto de reforma estructural al sistema electoral. Eso sería pues uno de los principales proyectos que yo quisiera presentar.
y el más fuerte y seguramente el más difícil de lograr que lo acepten. Por eso este proyecto, más allá que para el Congreso, es un proyecto para el pueblo, es un proyecto para que la gente lo defienda, para que la gente lo entienda. Con ese proyecto yo no le estoy hablando a los políticos ni a los dirigentes de Colombia, sino a la gente. Un segundo proyecto que puede ser una ley para blindar definitivamente la isla Gorgona de cualquier intervención y simplemente dejarla ser lo que ella es, una isla llena y rica de biodiversidad y naturaleza. Y creería yo que lo tercero iría más en apalancar o vigilar, hacer la labor de vigilancia para que las leyes realmente se estén cumpliendo, sobre todo en términos ambientales, ¿no? Cuidados del agua, humedales, ver que todo esto no es en contra del desarrollo, porque le han metido el cuento a la gente que defender la naturaleza es ir en contra del desarrollo, al contrario. ¿Qué empresa funciona sin agua? ¿Qué empresa funciona sin madera? ¿Qué empresa funciona sin todo lo que requiere? O sea, ninguna empresa. Realmente cuidar el medio ambiente es cuidar la productividad, es cuidar el futuro de las empresas, es cuidar nuestro futuro como seres humanos, la calidad del aire que respiramos, la calidad del agua que tomamos. Entonces sería más en vías de eso. Muchas gracias, Susan. Esta misma me están diciendo por el interno también que le pregunte a los cafeteros. Y en el caso de Neymar, ¿qué sueña usted para llevar a la Cámara en representación de los cafeteros? A los cafeteros les han prometido muchas cosas, algunas se las han incumplido. Y muchos han venido a hacer política con los cafeteros. ¿Qué sueña usted ya como representante de la Cámara de presentarle al Parlamento, diríamos, y perdónme la redundancia, en representación de los cafeteros en el Cauca? Muy importante pregunta. Como caficultor de base, y les hablaba de la trayectoria. Yo creo que para un productor hoy del campo, la tierra es el activo fundamental para todo, para que el agro se pueda desarrollar. En ese orden llevaremos iniciativas para la formalización de la propiedad rural. Hoy, gracias a ese proyecto de reforma agraria que viene desarrollándose en el país, pero desafortunadamente en el Cauca aún estamos cortos, y esa prioridad de tener tierra con dueño hará que el campo sea mucho más productivo. Una segunda línea sería trabajar el tema de ese trabajo campesino que hacemos nosotros diariamente, de poder producir, pero que esa producción tenga valor. Yo creo que hoy, al estarse desarrollando la doble calzada, creo que es una herramienta fundamental para empezar a construir centros de acopio, centros de transformación en sitios estratégicos como Santander de Quilichao, Piendamó y el mismo Popayán, donde el trabajo del campesino realmente tenga valor. También estamos hablando de que para que haya desarrollo deben haber vías. Hoy las vías del departamento, las vías terciarias, están en completo abandono, y por ahí debe entrar el progreso, el turismo en una tierra como el Cauca, que aún está por descubrir. Y obviamente el tema de la mujer rural, fundamental como tejedoras de paz, darles ese espacio político y cultural para los jóvenes. Los jóvenes hoy hay que alejarlos de la guerra, con posibilidades de estudio, con posibilidades de estar en las universidades, de que los mejores estudiantes del Cauca
sean premiados con esas posibilidades de estar a la vanguardia en procesos de educación. Y finalmente, yo creo que hoy como caucanos, y lo dice Roy, una tierra tan diversa, la diversidad étnica que tenemos hoy, en vez de ser un problema, debe ser una fortaleza. A eso estamos convocando a los campesinos, a los afros y a los indígenas. Yo creo que no más taponamiento de vías, yo creo que los problemas de los caucanos tenemos que solucionarlos hablando, y para eso tenemos que buscar un sitio, un punto de encuentro, y obviamente, como lo dice Susan, luchar férreamente contra la corrupción. Creo que esos son los pilares fundamentales de un Cauca rural que siempre ha sufrido la desigualdad, pero que conozco de esos procesos y queremos hacer parte activa. Muchas gracias, Neibar. Para Royber es una persona que tiene más de 25.000 seguidores en TikTok. Yo soy uno de ellos. Lo veo y lo sigo, más de 25.000. Anoche registró 25.100 seguidores. Uno le podría preguntar a Royber, y ya que lo están escuchando, lo están viendo en diferentes partes del departamento, ¿cuál sería la aspiración que usted llevaría a la Cámara? ¿Qué proyecto va a llevar a la Cámara en representación? La gran mayoría de sus seguidores son campesinos, son todos campesinos. ¿Qué les ofrece a ustedes como futuro representante de la Cámara? Bien, es una pregunta muy importante. Y a mis seguidores, muchas gracias por compartir el contenido y estar ahí siempre atento. Llevamos 3 propuestas fundamentales. La primera es una defensa férrea por el campo. Y como nuestro logo lo dice, sin campo no hay paz. Defender el campo es defender la vida. Y es que aquí, por ejemplo, escuchamos, y por eso quiero detenerme un poquito en el tema, porque en cada elección, desde que tengo uso de razón, se tiene la palabra paz como eje fundamental de las campañas, ¿cierto? Y entonces todos aman la paz, pero no dicen cómo la van a hacer. Dicen que quieren la paz, pero acaban con el agro colombiano. Hacen normativas que empobrecen al agro. Fíjense ustedes nomás los tratados de libre comercio que han empobrecido al sector lácteo, por no decir más. En este momento, por ejemplo, hay más de 300.000 familias en peligro, porque a partir de este año 2026 empezó a entrar más leche de la que se importaba de Estados Unidos con 0 arancel. ¿Qué implica eso? Pues que personas que dependen de 1 o 2 vacas no van a poder resistir ese embate de mercado, porque la leche tranquilamente, hoy por hoy, no la pagan a un precio irrisorio. 1.600 pesos no compensan con el gasto de los insumos que uno hace en un año. Entonces, no es solamente hablar de paz por hablar, es cómo. Y creo que una de las formas de hablar de paz y fortalecer la paz para el departamento es legislando para menguar la pobreza multidimensional que crece en nuestro departamento. Y como segundo eje, muchos no conocen una parte muy sensible de mi vida. Aquí donde ustedes me ven, soy un paciente trasplantado con más de 25 cirugías. Y a lo largo de todo este tiempo me he enfrentado a las dificultades que ha tenido la salud en el país. Y aunque no tenemos un modelo 100% pues que cumpla las expectativas de los colombianos, medianamente hasta ahora me habían dado los medicamentos. Le tengo que decir algo aquí y una queja más en público para la nueva EPS. Por ejemplo, hace 3 meses no me dan medicamentos. El país necesita una nueva reforma real.
que enfrente la crisis de la salud, pero no una reforma que empodere a los políticos o que cojan la salud como fortín político, que es como lo que hoy plantean, como tampoco una reforma que empodere a los privados y que se vuelvan cuotas políticas de las S, como hoy funciona en el Cauca. Hoy vemos, por ejemplo, que para el departamento del Cauca muchas campañas están financiadas por las S. Como tercer eje fundamental, me parece que para salir adelante el departamento del Cauca, primero es una invitación a replantearnos nuestra cultura. Nosotros los caucanos tenemos una visión muy peculiar. En este pequeño mundo multiverso, pues nos encontramos que tenemos unas diferentes visiones. Pero a mí me parece que realmente llegó la hora de que nosotros, hacia el interior, sobre todo del departamento, no tanto al norte, porque en el norte hay más sector empresarial. Me parece a mí que nosotros, tanto campesinos, indígenas, afros, tenemos que apostarle a la pequeña y mediana empresa. Y eso implica un cambio de pensamiento. Eso implica ir a pelear amparo para el productor. Eso implica que las compras públicas, por ejemplo, que hoy muchos no las dicen, pero se empoderan y hacen corrupción, porque hay que decirlo, esas compras públicas vayan directamente al campesino, para que esas asociaciones de café, de leche, de yuca, de lo que sea, sean factibles. Hoy por hoy, en un minuto termino, hoy por hoy, vamos a la Cámara de aquí del Cauca, aquí a los registros RUT. ¿Cuántas asociaciones se hicieron en el último año? Pero ¿cuántas son rentables? Y no son rentables porque financieramente no lo son. Y mientras no haya un amparo, no hay un respaldo desde la institucionalidad, difícilmente la gente que se organiza para sobrevivir puede salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios que están transmitiendo este conversatorio. Pues Nelson tiene una experiencia vasta en lo público. Desde luego en otras épocas fue candidato a la gobernación del Cauca, diputado por el departamento del Cauca y contralor del departamento del Cauca en 2 periodos. Creo que hablar con Nelson sobre el desarrollo del departamento del Cauca nos daría horas enteras. Pero ¿cuál es el proyecto que usted, Nelson, para que lo sepa el departamento del Cauca, llevaría usted a la Cámara? Con toda su experiencia. Muchas gracias. Pensaría yo que en el país, ojalá después del periodo de campaña y de elecciones, tengamos, como lo hemos hecho aquí, doctor Sarria, con usted y con mucha gente, que hemos discutido muchísimos temas de este departamento, el eléctrico, el ambiental, en fin. Miren, el país definitivamente, por lo que el Congreso, por lo que los dirigentes, por lo que los ciudadanos, todos tengamos que hacer un esfuerzo, es porque se cambie la manera como se hacen los recaudos de los impuestos en el país, porque el tema del recaudo y el tema de la inversión tienen una relación directa con la democracia. Es a través del impuesto y a través de la distribución como realmente funciona la democracia. Y en este país así se hagan todos los demás esfuerzos, mientras no fortalezcamos los municipios, las juntas de acción comunal, las juntas veredales, que esas unidades administrativas territoriales tengan la autonomía y tengan los recursos suficientes para poder desarrollar sus programas. Ese esquema que tenemos hoy es un poco, ahí empieza la corrupción. Miren, el país tiene
1.158 alcaldías. El Cauca tiene 42. De los 42 alcaldes viven en la angustia de ir a Bogotá, llevarse aquí los proyectos, y desde que empiezan con el tema de los proyectos, que en principio se vio como bueno, pero termina también siendo parte del carrusel de la corrupción, porque hay que hacer el proyecto y muchas veces desde Bogotá indican hagan un proyecto para esto, para lo otro, que ahí tenemos unos recursos, pero pegado del recurso viene la ubicación de esos dineros, pero también allí viene pegado el contratista, ahí viene pegada la coima, ahí viene pegado todo ese flagelo que tiene el país. Entonces, hay situaciones que no las vamos a poder cambiar con paños de agua tibia. Este país, de verdad, y me extraña, este gobierno nunca lo tocó. Y he oído a todos los candidatos a la presidencia y tampoco se ha oído que se dé una situación de eso muy clara. Mientras nuestras unidades territoriales no tengan autonomía presupuestal, todos los demás esfuerzos que se hagan se van a quedar en el aire, porque aquí, si Neyman es alcalde de Piendamó y tiene un proyecto, tiene que valerse el congresista para que le haga el puente con el gerente, con el director del instituto, si tiene mucha gracia y ha tenido mucha influencia o pertenece al grupo de la presidencia, entonces tiene opción de que le den los recursos para una obra que sería importantísima. Si no, eso no funciona. Eso no funciona. Y allí empieza el famoso carrusel. Por eso metieron a la cárcel a ese senador de Caldas, se me escapa el nombre en este momento, que aquí en el Cauca le pusieron como 5.000 y pico de votos por el Partido Liberal, que lo agenció, pero nunca nadie ha hecho aquí nada de eso. Esos son los temas que nos afectan en el desarrollo. Muchas gracias, Nelson. Y vamos finalizando ya el conversatorio, porque vuelvo y repito, el tiempo en radio y televisión es corto. Vamos a la pregunta que por lo general está cerrando este tipo de conversatorios son foros, ahora que hay proselitismo político. ¿Qué hay de la paz en el departamento del Cauca? ¿Qué hay de la paz? Cuestionar un departamento en dificultades, departamento, diríamos que en guerra total. Entonces la pregunta que se le está haciendo a los distintos aspirantes es ¿qué hay de la paz en el departamento del Cauca? Y algunos no la han podido ni siquiera definir, ni siquiera han planteado una estrategia. ¿Qué están pensando ustedes? Empezaría por Royber. Hombre, es un tema que es muy complejo y la paz al día de hoy es solo una utopía. Porque es que en aras de alcanzar ese poder, pues los mismos que dicen querer la paz han enfrentado a pobres contra pobres, sectorizándolos, pensando en que el que piensa diferente es mi enemigo, con la narrativa de que aquí existe extrema derecha y extrema izquierda. Si nos ponemos a analizar en nuestra historia en el país, y con todo el respeto que ustedes se merecen, estimados periodistas y audiencia, en Colombia no existe extrema derecha ni extrema izquierda, ha existido extrema ignorancia. Y a través de esa extrema ignorancia es como nos han coartado a nosotros la posibilidad de alcanzar una estabilidad. Fíjese usted, nos meten a nosotros el tema de que si se abre un diálogo con un grupo armado, se está haciendo la paz. La paz del país no parte solamente del hecho de entablar un diálogo con un grupo armado, porque entonces nosotros se estaría diciendo muy sutilmente que los colombianos nos sentimos representados por un grupo armado. Ilegal. La pregunta es, ¿ustedes hoy aquí se sienten representados por algún grupo al margen de la ley?
Creo que no. La paz comienza entonces cuando se empieza a trabajar por una equidad de la sociedad. Y en ese sentido volvemos al tema que planteaba inicialmente. No podemos hablar de paz si los mismos que nos hablan de paz están haciendo reformas en contra del pueblo. Están haciendo reformas en contra de subirle el alza a los combustibles. Se está haciendo reformas para amparar el que se lucra con el erario público. Y cierro con una frase que la he dicho muchas veces en mis redes sociales. La bala que asesina al ciudadano de bien se dispara mucho antes. Se dispara desde un escritorio. Se dispara desde el escritorio que se roba la plata de la educación, que se roba la plata de la salud, que se roba la plata del campesino y lo empobrece. Gracias. Muchas gracias, Robert. Las mujeres en este tema de la paz han sido protagonistas, sobre todo las mujeres víctimas. Las mujeres han sido protagonistas, y las mujeres sobre todo han sido protagonistas porque son viudas de la guerra, y viudas de la guerra que no se las ha podido reparar. Susan, ¿qué piensa de la paz? Lo primero que pienso es que no existe reparación para nadie que pierda un hijo, un hermano, un papá, un esposo, a causa de la violencia que se vive en el país. O sea, pueden decir la verdad, pueden salir los hechos a la luz, pueden salir los culpables, pero realmente no existe nada que pueda reparar ni resarcir el daño que se les hace a las familias. Y el daño es grave, porque muchas familias se quedan sin sostén, muchos hijos huérfanos, y hay mucho dolor alrededor de la guerra, entonces no existe forma de repararlo. En cuanto a la paz, para hablar de paz, primero tenemos que hablar de oportunidades. Un país empobrecido no puede aspirar a tener paz. Es un sueño. Es casi inalcanzable que pretendamos hablar de paz cuando la gente tiene hambre. Que pretendamos hablar de paz cuando la gente no tiene acceso al agua. Que pretendamos hablar de paz si no existe salud. Yo pienso que lo principal para que la gente quiera estar en paz, para que la gente no se quiera tomar las armas, es el desarrollo económico. Sin desarrollo económico no hay nada, no va a existir jamás paz. Y para que haya desarrollo económico, el gobierno debe proteger la empresa nacional, el desarrollo empresarial nacional, la producción nacional. No puede estar acabando con nuestras empresas colombianas, dejando entrar productos mucho más baratos, de menor calidad, a Colombia, porque la gente, justamente por la pobreza que vive, prefiere producto extranjero de menor calidad, más barato, y nuestras empresas que generan empleo aquí se quiebran. Entonces cada vez hay más pobreza. Realmente eso no va a combatir la pobreza, nos va a volver cada vez más pobres y cada vez más propensos a vivir episodios de violencia, cada vez más propensos a que haya más narcotráfico, a que haya más guerra, a que los muchachos estén asesinando entre ellos por un celular o por lo que sea que les dé algo de dinero para llevar a su casa y llevar comida. Mientras no haya desarrollo empresarial, jamás habrá paz. Lo primero es velar por el desarrollo empresarial nacional
y que sea sostenible con el medio ambiente, porque la única forma de que exista un futuro para nosotros como humanidad y para las empresas del país es que realmente tengamos agua para abastecer esas empresas, que tengamos oxígeno para respirar. Entonces, esas dos cosas deben desarrollarse a la par, tanto la protección ambiental como el desarrollo empresarial. Gracias. Muchas gracias, Susan. Y le preguntaríamos al doctor Nelson, que ha sido un defensor del derecho internacional humanitario en su calidad de abogado, ha sido un defensor de las víctimas en el departamento del Cauca en su ejercicio como editorialista, periodista, digamos. ¿Cuál es la paz anhelada que usted siempre nos ha planteado para el departamento del Cauca? Bueno, tú lo dices bien y lamento que no esté hoy aquí Nancy Muñoz ni Carmen Elisa Solarte, dos abogadas y con otras personas que hemos hecho muchos ejercicios pensando en el tema de la paz en el Cauca. Y el tema de la paz en el Cauca empieza por un efecto ideológico que han hecho contra los caucanos, y es que la estructura del sistema ha hecho mucho esfuerzo por dividirnos entre indios, entre negros, entre mestizos, entre norteños del oriente, del sur, de la costa. Eso empieza a crearnos un obstáculo para la unidad, para la integración de todos los caucanos. No es fácil que superemos ese obstáculo que se ha creado ahí. Amén que desde la colonia venimos con una cantidad de situaciones que se crearon en la colonia y que se han venido reproduciendo a través de todos los años. Eso continúa afectándonos. Y después nos encontramos con otros elementos, como el tema del cultivo de la coca. Como nuestro departamento ha tenido menos ingresos que otros departamentos. En alguna ocasión aquí en una conferencia hablábamos de que nos enviaron una edición del periódico El Colombiano y resulta que solo envías La Nación en los 5 años anteriores invirtió cada año en Antioquia 70 billones de pesos en día. 70 billones de pesos en día. Publicado por el mismo periódico de los antioqueños. Y así es, pues Antioquia en este momento tiene supervías en todos los municipios y en todas las zonas. Hizo una supervía a la costa atlántica y están construyendo un puerto que seguramente va a tener una capacidad muy alta. Pero miren, mientras allá les daban 70 billones de pesos solo para vías en un año, al Cauca no llegaba nuestra inversión, Teófilo Navarro, no llegaba la inversión ni siquiera a 1.000 millones de pesos en vías, hasta hace solo 5 años. Entonces, construir paz así es muy difícil, porque el atraso hace que la gente se vea abocada al cultivo de la coca. Y eso genera los problemas de violencia que todos conocemos. Y hay sectores de la política que han tenido se han nutrido del tema del negocio de la coca. Y después, ahora no sé qué posición van a tomar cuando el gobierno da un giro y dice que van a empezar a fumigar. Ustedes se imaginan la crisis que va a haber en esas regiones donde hay cultivos de coca cuando empiecen las fumigaciones y cuando afecten no solo la fumigación de la coca, sino que afecta a la fumigación del café y de todos los demás cultivos que hay ahí y los efectos sobre la salud humana. Entonces, el tema de la paz en Cauca es un tema que tiene mucho que ver con la estructura presupuestal, con la estructura económica.
nosotros no hemos podido llegar por una vía buena, ni siquiera digamos pavimentada, al contacto con el Huila, porque entre Izá y La Plata no hay carretera. Y no hemos podido llegar al Putumayo, al Caquetá, por la vía Coconuco-Paletaray, que faltan 30 kilómetros. Mientras uno veía que en Antioquia hacían unas superestructuras, aquí no hemos podido solucionar el tema. Entonces, la paz del Cauca, además, tenemos que manejar un tema de mentalidad, un tema de educación, un tema de formarnos nosotros mismos, para que busquemos la manera de que realmente nos entendamos. En eso les nombraba a dos abogadas colegas, hay que buscar muchos procesos de mediación, de conciliación, sobre lo que aquí tal vez Rodríguez decía. El hecho de que no estemos de acuerdo en un tema no significa que el otro es nuestro enemigo. Tenemos que aprender a manejar esas diferencias, pero eso es lo que no se ha hecho. Y además también tiene que ver con el tema de la producción. Porque mire, aquí una candidata a la Cámara dijo que se retiraba porque no había seguridad, pero sigue apoyando a los candidatos de la gobernación, que son los que tienen la obligación de hacer esas garantías de seguridad. Nosotros lo hemos pensado en más de una ocasión, en decir, mire, nosotros nos retiramos de la lucha electoral. ¿Por qué? Pues porque no tenemos garantías. ¿Cómo vamos a tener garantías si a un candidato que estaba para incluirse en la lista nuestra, el señor de Buenos Aires, que me ayuda, Urgeli Carabalí, y no está en la lista hoy, pero la gobernación del Cauca corrió a ofrecerle unos recursos para la alcaldía de Buenos Aires y corrieron a ofrecerle una gerencia o una secretaría en el gabinete departamental. Es decir, yo sé que decir las cosas en este departamento no es fácil, y yo sé que a mucha gente le disgusta, y yo sé que a mucha gente le gusta el cuento de hagámonos pasito, no nos digamos, pero es que eso también ha afectado mucho, porque aquí muchas cosas no las hemos ocultado, y entonces por el prurito de que quién sabe, de que no sé qué y no sé cuándo, entonces todos le jalamos a eso. Y el departamento del Cauca, eso también es esencial para la paz. Doctor Juan Carlos, tenemos que aprender a decirnos las cosas con claridad, con soporte. No se trata de calumniar, se trata de decir las cosas concretas, porque por falta de personalidad y por falta de investigar y por decir las cosas concretas, es que aquí todo el mundo le jala a un poquito de la corrupción y nadie dice nada. Víctimas de la guerra de manera permanente en los distintos municipios. Usted que es un campesino que se levanta muy a la madrugada a trabajar y ha visto esta situación tan dolorosa de su propio sector caficultor, que ha estado involucrado en la guerra y que ha sido víctima de la guerra, ¿qué es para usted la paz en el campo? Yo creo que la guerra es un excelente negocio. Y los que vivimos en zona rural sí que la vivimos todos los días. En ese orden, en un pueblo donde no están solucionadas las necesidades básicas, siempre esa desigualdad nos llevará a estar en un conflicto. Un campesino por naturaleza es un personaje limpio, trabajador y honesto. Pero desafortunadamente esa desigualdad nos está llevando a múltiples cosas. Entre ellas el tema de los cultivos ilícitos, que hoy son un imperativo que está ahí todos los días y que nos está robando todos los jóvenes. Hoy decirle a un joven que asuma el trabajo del café como tal, a pesar de que hoy tenemos
unos excelentes ingresos. No es una bonanza, pero los caficultores están en un muy buen momento. Realmente la falta de formación, de amor por la tierra, nos está haciendo que nos metamos en una serie de cosas que lo que estamos es perdiendo la juventud. En ese orden, yo creo que la ignorancia nos está llevando a esos extremos y necesitamos hoy que tenemos emisoras comunitarias por todos los rincones, que empecemos realmente a formar, a que nos volvamos orgullosos de ser campesinos, de ser productores, y en esto quiero sumar a los comerciantes, a los empresarios del Cauca y a esa diversidad que tenemos, que definitivamente soy un convencido que el día que tengamos amor y pertenencia por nuestro departamento, vamos a dejar por fuera esas cosas que nos dividen y que realmente podamos tener un futuro grande para un departamento rico como es el departamento de Cauca. Yo nunca he entendido por qué dicen que el departamento de Cauca es un departamento pobre, teniendo todas esas posibilidades, la diversidad étnica, la diversidad cultural, el tema social es sencillamente de entendernos entre caucanos. Muchísimas gracias, Neymar. Nos están diciendo por el interno que tenemos todavía unos minutos de transmisión. Decirles que si los asistentes periodistas que están quieren una pregunta, quieren lanzar alguna pregunta, quieren conversar con alguno de los candidatos, pues aquí está el micrófono. Doctor, tiene la palabra. Escuchando los planteamientos sobre la paz, entonces, acciones de fuerza o de diálogo. Acciones de fuerza o diálogo. Seguimos dialogando después de 20 años, o acciones de fuerza o combinadas. Última acotación: la pobreza no trae consecuentemente violencia, no es correlativa, porque si no, entonces África tiene sus problemas. En África subsahariana es tan pobre, tiene sus problemas de violencia, Somalia, Etiopía, pero no siempre la pobreza es decir. Acuérdense que una cosa son las razones para la guerra y otra cosa para la violencia, otra cosa son las justificaciones para la violencia. Entonces, bueno, ¿qué dicen los candidatos? Bueno, primero, no hay nada que justifique la violencia, siempre hay un catalizador. No existe, bueno, existe violencia sin razón, pero son unos casos de personas que tienen unos partes médicos psiquiátricos muy específicos y ellos ejercen violencia por puro placer. La razón de ellos es que sienten placer. De resto, todo el mundo tiene algún tipo de razón. Culturalmente, en Colombia, el dinero se ha vuelto un valor. Es el legado que nos ha dejado la cultura del narcotráfico. Entonces, tú vales por lo que tienes o por cuánto tienes. Entonces, de ahí que gran parte de la razón de la violencia que se vive en Colombia y específicamente en el departamento del Cauca, digo gran parte, no toda, sea la pobreza, sea las limitaciones económicas y demás cosas. Hay otras violencias más antiguas, otras menos antiguas, pero pues hay violencias que se
catalizan en ideales, ¿no? Quiero que Colombia sea de esta y de esta manera, y por eso tomo las armas, y eso lo llaman amor a la patria. Pero asimismo, las personas que, y me van a disculpar, pero esta es una realidad, las personas que están en nuestras fuerzas armadas, que merecen todo el respeto del mundo, también toman las armas por amor a la patria, ¿sí? Solo que ellos no pueden decir, quiero que Colombia sea así, 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 sino que ellos simplemente se ciñen a obedecer las órdenes que les dan desde arriba. Ahorita, para mí, hablar de paz implica hablar de desarrollo. Para mí es simplemente algo que no se puede evitar. Como les digo, hay violencia injustificada, pero son pocos los casos, son casos médicos psiquiátricos. De resto, todo tiene alguna razón que lo catalice, que lo inicie un acto de violencia, que inicie el robo, que inicie la violencia. Por ejemplo, ahorita el compañero estaba mencionando, no, es que nosotros hemos sido de extrema ignorancia, dijo él. No hemos sido ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, hemos sido de extrema ignorancia. Entonces, a raíz de esa extrema ignorancia también hay un catalizador que nos lleva a cometer actos violentos dependiendo de lo que queramos hacer o de cuál sea la causa. Pero definitivamente sigo en mi planteamiento de que se necesita de desarrollo empresarial y calidad de vida para que las personas no solo digan, es que tengo que escoger entre el ejército, la guerrilla o raspar coca, que es el caso de nuestro departamento. O el ejército, la guerrilla o irme a la mina ilegal que hay. O sea, si no le damos opciones a la gente, ¿cómo queremos que no exista violencia en nuestro departamento? Si elegimos a los mismos y a las mismas de siempre, o a los mismos que apalancan a las mismas políticas de siempre. Por Dios, ¿qué podemos esperar que cambie aquí? ¿Qué podemos esperar que vayan allá y jalonen plata para el departamento? Y que realmente se vea la inversión. ¿Eso podemos esperar eligiendo a los mismos y a las mismas de siempre? Definitivamente, para mí esa es la respuesta. Si las personas no tienen más opciones, siempre van a elegir la que más fácil les parezca, la más asequible y punto final. Y dirán, no, es que pues, igual la minería ilegal es un trabajo, sí, es un trabajo ilegal lastimosamente que causa mucho daño. La gente dirá, no, pues el ejército también es un trabajo legal y chévere, no, sí, chévere, pero ahí también se causan muchas muertes. Y la gente dirá, no, pues yo me voy a la guerrilla porque crecí con esta y esta ideología, pero también se causan muchas muertes. Entonces, la violencia se ataca con oportunidades. Cuando hay oportunidades y más opciones para elegir, hay más opciones de tener paz. Gracias. Sí, Doctor Juan Carlos. si alguien quiere agregar, Juan Carlos, antes de que don haya Jaime, alguien. don Jaime Perafán es presidente Jaime. de la Asociación de Paperos del Cauca Jaime, qué grato tenerte aquí. y quiere intervenir. Me presento, mi nombre es Jaime Río Perafán Astaiza, orgullosamente sotareño, directivo de Línea Agropecuaria Nacional y representante de unidad papel y lechera del departamento. Pues desde ahora yo le deseo los mejores éxitos a los que están en la lista aspirando a la Cámara de Representantes.
pues es un nuevo camino que hay que comenzar a construir un nuevo camino de hacer una nueva política fuera de lo que ya tenemos. Porque si bien es cierto, en el país lo que hace falta es un camino de eso, nuevo, inicial, pero iniciemos desde las bases de abajo, las bases de los campesinos, las bases de los menos favorecidos, porque si bien es cierto, el país necesita un cambio, pero ese cambio no se va a lograr con lo que tenemos, se va a lograr haciendo un camino nuevo y con una transparencia que le permita al pueblo colombiano tener confianza en a quienes van a elegir. ¿No? Yo les auguro los mejores éxitos y quiero hacer una pregunta y quiero hacer como una reflexión. Es que en el caso de la pobreza, que se habla de pobreza, yo pienso, porque yo soy un campesino, yo soy un productor, pero yo pienso que pobre es ser uno pobre de pensamiento. Yo toda mi vida, desde la edad de 8 años, he sido un emprendedor. Yo he logrado grandes cosas como emprendedor y como, ¿no? Pero pobreza, yo pienso que la gente, si habla de pobreza, es porque es pobre de pensamiento. No es pobre porque, bueno, nosotros nos criamos en una familia muy humilde, ¿no? Solamente tenían nuestros padres para darnos en el año una muda de ropa y nos criamos descalzos. Y hoy, mis 12 hermanos, tienen una vida cómoda. Todos trabajaron, no pudimos estudiar, pero todos trabajaron y todos tienen su forma de vivir. Entonces yo pienso que pobreza no se debe hablar de pobreza, ¿no? Digamos que la gente tenga más oportunidades de desarrollo, que la política brinde una oportunidad de desarrollo, pero es que aquí no hay política pública que le sirva al país. Aquí hay políticas para los políticos, pero no hay política pública para el pueblo colombiano. Yo pienso eso, y lo digo porque yo lo he vivido. En los últimos 4 gobiernos nosotros le hemos hecho oposición porque no monten más cargas encima de la gente como impuestos, ¿no? Es muy difícil, por eso yo digo que este es un bonito camino, no sabemos, algún día nos puede tocar a cualquiera de los que están aquí una oportunidad de esa, pero es muy difícil llegar, más teniendo en cuenta que el Cauca, si mal no estoy, tiene derecho a un representante a la Cámara. ¿Es así o no es así? ¿A 4? Mejor. Hay una oportunidad, pero con un camino de eso bonito. Yo quiero agradecerles a los presentes y al doctor Juan Carlos Maya. Muchas gracias por la intervención. Gracias, compañero. Vamos a cerrar con una pequeña intervención de nuestro compañero Esquilvio. Pero gracias, doctor Juan Carlos, saludar el espacio. Yo quiero hacer una pregunta para los candidatos aspirantes a la Cámara de Representantes por nuestro departamento. ¿Cuál es su apuesta de acuerdo a su sector que representan? Es una lista que es muy completa, por lo que se puede observar, donde hay un productor de leche, cultivo de clima frío, donde hay un ambientalista, hay un representante del sector cafetero y campesino, y está el doctor Nelson Paz, que se conoce la política del departamento al derecho y al revés. Especialmente para el sector cafetero, ¿cuál es su apuesta cuando el director del Comité Departamental de Cafeteros tiene una apuesta para llevar al departamento del Cauca a ser el primer productor de café a nivel nacional? Entonces quiero hacer esa pregunta en materia de recursos. ¿Cómo han observado ustedes la posibilidad de que de parte del gobierno nacional, a través de sus diferentes proyectos, puedan hacer una inversión muy grande en sus sectores en los cuales se están representando? Muchas gracias. Aparte de representarnos a todos los caucanos, que sabemos que lo van a hacer muy bien.